Bueno, saludo a los extensionistas y las extensionistas que estén participando en este programa de formación en el marco de lo que son el mejoramiento de las competencias y los procesos de acreditación de quienes se desempeñan como extensionistas en INDAP. Para nosotros ha sido un agrado preparar este material. Eh, Durante mis actividades en la Universidad Austral de Chile ha sido posible acumular una serie de experiencias y compartir con personas ligadas al desarrollo de la pequeña agricultura en Chile y en América Latina, y por lo tanto con esas experiencias más lo que documentadamente se ha avanzado en este tema en los últimos tiempos, hemos ordenado este manual sobre la gestión de la innovación para la pequeña agricultura familiar, la agricultura familiar campesina. En ese marco nosotros hemos dicho que, no obstante, debemos tener presente lo que han sido los cambios de enfoque de la extensión, particularmente de la extensión agrícola, que tiene varias modificaciones que ustedes las van a encontrar comentadas en la introducción del manual, pero fundamentalmente yo diría que la podemos sintetizar en lo que es un modelo de comunicación, por una parte muy lineal y vertical, a una comunicación más horizontal y con un papel más de facilitación que de inducción de quienes desarrollan labores de extensión. Desde luego que también hay un cambio en lo que tiene que ver con la valorización de los conocimientos locales, y no solo, siendo muy importante, pero no solo confiar en el conocimiento generado en la investigación científica. En ese marco podemos hablar de que hay paradigmas, de que hay formas distintas de mirar los trabajos de extensión y especialmente aquellos que tienen que ver con el apoyo, con la facilitación de innovaciones. Pero también advertimos en la introducción del manual que nosotros no vamos a ir en cada momento mostrando estas diferencias, sino que les pedimos a ustedes que las tengan presentes, y nosotros más bien vamos a desarrollar los distintos conocimientos, experiencias, modelos, etcétera, y ustedes van a poder en cada caso percibir cuándo se está funcionando, con qué orientación, con qué paradigma. El material está organizado en 4 capítulos fundamentalmente, además de la introducción, y las temas las vamos a ir enunciando en cada caso, en esta explicación muy general y desde luego muy sucinta. Y en cada caso recurrimos a algunos apoyos y un trabajo para que esta lectura no sea una lectura pasiva, sino que una lectura activa. Y me adelanto a decir que en los anexos ustedes van a encontrar, lo van a encontrar inserto en el texto, pero en los anexos van a encontrar listados de lo que son los casos que presentamos en cada uno de los capítulos para ilustrar, profundizar algún tema. Las actividades de aprendizaje, en el fondo, que no son sino preguntas o invitaciones a desarrollar algunas actividades o algunos temas para fortalecer el aprendizaje. Igualmente hacemos allí un listado de las tablas que están con conceptos o números que están incorporadas en cada uno de los capítulos, las figuras, que no son muchas, pero que hay alguna figura. Y por último, el tema de un listado de técnicas de extensión, métodos y prácticas de extensión, que en cada caso vamos sugiriendo algunas de ellas que parecen más recomendables de acuerdo a los objetivos que se persigue en un momento particular. Bueno, en este contexto, personalmente he hecho una combinación curiosa de hablar de lo que es la introducción, donde se presenta el tema, y al mismo tiempo he saltado hacia lo último que está desarrollado en el manual, que son estos listados de actividades, casos, figuras, tablas y métodos y prácticas más recomendadas según las necesidades. Y por lo tanto, dicho este marco general, y esperando que para ustedes esta explicación vaya a ser útil, vaya a ser más fácil la lectura, más comprensiva,
y por lo tanto vamos de aquí en adelante. Yo les decía que son 4 capítulos y vamos a hablar de cada uno de ellos señalando lo que nos parecen los conceptos, las ideas más relevantes y que a ustedes les va a permitir facilitar la lectura de lo que está en el manual. El primer capítulo se refiere está numerado en el manual con el número 2, pero el capítulo primero en cuanto a tema, a materiales, es el que se refiere a los cambios que se producen, los procesos de cambio indispensables la verdad que en todas las actividades humanas, pero particularmente en la agricultura familiar campesina, que está muy necesitada de introducir modificación, introducir cambios de acuerdo a las variaciones de variado tipo que se van produciendo. Hablemos quizás mencionemos una de las más importantes, como son los efectos de los cambios climáticos. Pensemos lo que son los cambios de los asentamientos humanos, su distribución en el territorio, y bastaría decir solo eso para fundamentar que es absolutamente necesario entrar en procesos de transformación, de cambio en la agricultura familiar, y en ese contexto de cambio, el tema de la innovación, del desarrollo, de la aplicación de innovaciones es algo fundamental. Dicho este marco, desde luego que estamos obligados a detenernos en qué entendemos por innovación. Ustedes encontrarán en el manual una serie de definiciones de distintos autores, incluso comenzando como frecuentemente se hace para el lenguaje compartido, con lo que dice la Real Academia Española sobre estos términos. El término de innovar, la innovación, invención, hacer las las diferenciaciones del caso. Pero yo quisiera destacar dentro de ese conjunto de concepciones que ustedes van a ver con respecto a qué es lo que es esencialmente una innovación. Estaremos de acuerdo que estamos hablando de un cambio, de una introducción de un cambio, y que ese cambio, y esto es muy importante, ese cambio no es porque se produce primera vez en el mundo o primera vez en un territorio, incluso en un territorio determinado, sino que ese primer cambio o ese cambio primero es así percibido por el productor, la productora y la familia campesina. Esta es una noción muy importante porque el proceso de innovación, el proceso de cambio, desde luego que tiene un sentido social, pero es muy importante lo que pasa en la unidad productiva familiar. Y por lo tanto aquello que es nuevo para esa unidad, aquello que es percibido como nuevo, como primera vez que se enfrenta a él por parte del productor, eso es una innovación. Ya es una innovación, ¿no? Podemos agregar una serie de conceptos, pero con lo que estoy diciendo, queremos desmistificar esto de que la innovación queda reducida a grandes invenciones, grandes cambios, grandes modificaciones, y la verdad que si nosotros nos centramos en la agricultura familiar campesina, como les digo, cualquier procedimiento, cualquier transformación, cualquier cosa que signifique cambio en los procesos, en los productos que está generando la agricultura familiar, eso es una innovación, por mucho que eso comparado con otros territorios y comparado con otro tipo de productores, desde ese tiempo que haya sido utilizado. Destaco entonces la importancia de que la innovación es social, es de un conjunto de instancias en un territorio, pero es muy importante lo que las personas perciben como algo nuevo, algo de innovación. Lo otro que señalamos en este capítulo respecto a la innovación es que no es solo lo que acabamos de comentar, sino que además normalmente uno piensa que la innovación es algo solitario, incluso como tendemos a unirlos con el tema de la investigación científica. Incluso tenemos la imagen de la investigación científica como una persona solitaria en un cuarto con facilidades de aislamiento para generar innovaciones. Y la verdad es que el proceso de innovación es una tarea social, es una tarea de muchas instancias. Y por eso, y este es un concepto fundamental para poder trabajar y estimular lo que son las innovaciones,
hablamos de un sistema de innovación. Este es un concepto muy importante. En el texto tenemos, en el manual están escritos algunos ejemplos, figuras, para aclarar de que aquí hay generación de conocimiento, hay transformación de procedimiento, hay difusión de ese conocimiento, hay cómo se llega al mercado, cómo las distintas instancias de políticas de desarrollo de la agricultura familiar campesina, instancias de financiamiento, instancias que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, todas, y qué decir, la extensión, el mundo de la extensión agrícola tiene que ver y está inmersa en este sistema de innovación, un concepto fundamental para que nosotros entendamos, y el día de mañana, y muchos de ellos ya lo hacen por su experiencia, productores, productoras de la agricultura familiar campesina, vean que este es un proceso donde tienen, entre comillas, socios, que si no se articulan con ellos se hace muy difícil el proceso de innovación. Por último, en este capítulo nosotros nos referimos a dos temas que también son importantes, el tema de los tipos de innovación, y en este caso creo que es necesario subrayar fundamentalmente tres tipos de innovación que para la agricultura familiar son importantes tener presentes. Primero, aquellos que tienen que ver con el producto. Innovaciones que supongan cambios de producto, ya sea cambios radicales o cambios de mejoramiento, cosméticos o de algo que tenga que ver con la marca, con la presentación. Alguna innovación, alguna modificación para el producto. Otras innovaciones tienen que ver con el proceso, con los distintos procesos, el proceso productivo en su conjunto, con las distintas conexiones con las cadenas de valor, cómo se traduce en modificaciones y en mayor eficiencia y en un logro distinto con el producto. Y por último tenemos dos campos que son muy importantes y que no sacamos nada muchas veces con hacer modificaciones de los procesos o de los productos si no nos preocupamos. Por una parte, de la gestión de la comercialización, las innovaciones, las modificaciones, no obstante la importancia que puede tener en la familia de pequeños agricultores, la agricultura familiar, lo que puede tener el consumo familiar a partir de la unidad productiva. Aquí lo fundamental es llegar a los mercados. Es en los mercados donde queremos introducir, y una característica incluso en las definiciones contemporáneas de innovación es de que es una modificación, un cambio de algo que tiene efecto en el mercado. Por lo tanto, toda innovación va unida a un proceso de comercialización, y en la gestión de esa comercialización se pueden introducir cambios en las formas de venta, digámoslo, o de llegar a los mercados. Va a ser también motivo de innovaciones importante. Y por último, el otro aspecto que puede ser motivo de cambios de modificación y por lo tanto de innovación, es lo que tiene que ver con la organización, con cómo se gestiona en general la unidad productiva en todas sus distintas facetas, en las cadenas productivas y de valor que existen dentro de ella, para cambiar la gestión, hacerla más eficiente, hacerla más eficaz, y por lo tanto llegamos a este cuadrado, a estos 4 vértices de lo que son los tipos de innovación para la agricultura familiar campesina, las que tienen que ver con la gestión de la comercialización, la gestión de la organización, de la unidad productiva en su conjunto, las innovaciones de proceso y las innovaciones de producto, que son finalmente las que se presentan en el mercado. Hay una característica que no hemos señalado que no hemos señalado hasta ahora, pero lo hacemos al llegar al capítulo siguiente, que está desarrollado en el manual y que tiene que ver con los cambios y el conocimiento. Y una característica de las naciones respecto a esto es de que aquí una cosa muy particular que se juega en toda innovación es un cambio en el conocimiento. El conocimiento es un factor muy importante, y por lo tanto cuando hablamos de innovación no podemos dejar de referirnos al tema de la generación y de qué es lo que pasa con la divulgación y el uso del conocimiento.
hagamos aquí una distinción que está extendida en la literatura, nosotros la desarrollamos de alguna manera en el manual, y es aquel conocimiento que podría, el nombre que se le denomina es el conocimiento explícito, aquel conocimiento que ya está traducido en ciertos datos, en ciertas cifras, en ciertos términos, en lenguaje, lo explícito, y que normalmente cuando hablamos de innovaciones que tienen su origen en el mundo o en el campo de la actividad científica, tienen este carácter de conocimiento explícito, pero también, y de manera muy importante, y este es un adelanto, lo decíamos al comienzo de nuestra conversación, muy importante, tiene que ver con lo que se denomina el conocimiento tácito, ese conocimiento que tenemos, cada persona tiene en su interior, y es producto de su vida cotidiana, es producto de su experiencia, de lo que conoció algún tiempo, de lo que vive en contacto con los recursos naturales o experiencias productivas durante la vida, y eso es muy importante y es fuente también de innovación. Entonces tenemos que tener presente que de esta distinción entre conocimiento explícito y conocimiento tácito, no es que uno sirva para la innovación o tenga que ver con la innovación y el otro no, sino que por el contrario la innovación supone una combinación, una integración entre estos dos tipos de conocimiento en miras a la innovación. En el manual están definidos algunos gráficos, algunas tablas con respecto a este tema. Y si me permiten, vamos a hacer un momento de detención en lo que estamos planteando para que ustedes se distraigan y no pierdan después el sentido de lo que estamos conversando, y me va a permitir también ordenar algunas de las notas que se habrán dado cuenta, miro de reojo acá mientras estoy planteándoles las características esenciales, las fundamentales del manual que tiene que ver con la gestión de innovación para la agricultura familiar campesina. Bien, hemos conversado y hemos planteado algunos lineamientos para el uso, la lectura del manual, su introducción especialmente centrada con distintas visiones, yo diría más atrasadas y más actuales, en que se inserta el trabajo de extensión. Después nos centramos en un tema muy importante de la innovación, que entendemos por innovación, los tipos de innovación, los sistemas de innovación. Hemos insistido en que estos no son fenómenos aislados, es muy importante el papel del productor, la productora es central, pero no está aislado y hay distintos elementos del sistema que son muy importantes. Aquí el compañero que va de la mano con la innovación es el conocimiento. El conocimiento ya sea tradicional, local, tácito, y el conocimiento explícito, especialmente el que tiene que ver con la investigación científica. Allí hay mucha generación de innovación que depende de aquello. Pero ese conocimiento tampoco es algo que se recibe simplemente o que se tiene simplemente, sino que requiere ser gestionado, organizado, sistematizado, poderlo usar no solo como información, sino que fundamentalmente como un conocimiento que lleve a cambios, que lleve a transformaciones.
La diferencia entre información es un simple dato. El conocimiento supone compromiso con él. Autores japoneses que están citados en el manual insisten mucho en la importancia de comprometerse con la meta que implica el conocimiento, la aplicación del conocimiento. El otro aspecto que es importante, que es una manera un tanto distinta, pero van apuntando al mismo fenómeno de que hablábamos de los distintos elementos que están interactuando para un proceso de innovación en la agricultura familiar campesina, tiene que ver con las redes de innovación. Son las redes como los distintos elementos que están en juego. Desde luego lo que significa la organización de los productores en sí, entre ellos, con los extensionistas, con el sistema de extensión, con los proveedores, con el mercado, con los miembros de la familia, con los vecinos, redes, gente que incide en la toma de decisiones, transmite información, transmite decisiones, transmite experiencia. Entonces, esas redes es muy importante que funcionen, son expresiones de la organización y por lo tanto tiene que ver con algo que es un tipo de capital, no es el capital natural de nuestros recursos naturales ni el capital financiero propio de la economía, es el capital social, el capital que nace de trabajar juntos, de unirse, sumar esfuerzos, como también se hace en los trabajos asociativos, tan propios de la agricultura familiar campesina. El trabajo asociativo es unión de esfuerzos, es unión de trabajo, y como vamos a verlo, las oportunidades, los riesgos de las innovaciones se van minimizando cuando lo hacemos en sociedad. En el manual se presentan algunos cuadros, también algunos casos que permiten analizar lo que estoy diciendo. El entender que el proceso de innovación funciona a través de redes de comunicación, de intercambio, y al mismo tiempo que es el resultado de trabajo asociado entre productoras de la agricultura familiar campesina, es algo muy importante a tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esto es planeado, esto no es la inspiración del momento. Se requiere planificar las acciones y particularmente las acciones del extensionista o de la extensionista para promover los cambios en la agricultura familiar campesina. Planes, planificación, metas. Desde luego teniendo claro cuál es la visión, cuál es lo que esperamos del trabajo de extensión en relación al cambio, a la innovación, al desarrollo, al progreso de los productores. Y por lo tanto en esos planes nosotros formamos los pasos, las acciones que hay que seguir, partiendo por un diagnóstico, un conocimiento de cuáles son las características del territorio, las características de las propias unidades productivas, las características del mercado, el conocimiento, el contacto con el conocimiento, con las fuentes de conocimiento y la atención al conocimiento tácito local. Bueno, todo esto es un sistema complejo y por lo tanto se requiere de planificación. El Instituto de Desarrollo Agropecuario yo creo que ha hecho una cultura de la organización, la planificación, el planeamiento, y por lo tanto eso es un valor importante para el trabajo de los extensionistas que tienen que insertarse en estos ambientes para ser productivos y hacer un trabajo provechoso. Y usar todos los métodos, todas las técnicas, las prácticas de extensión, fundamentalmente, digamos, métodos y prácticas de extensión, que se adecúan a distintas necesidades del proceso de innovación. Quiero llamarles la atención y me gustaría, vería con mucho interés el que ustedes se fijaran. Les voy a dar el número en la tabla 12, que está ya el capítulo final, donde hacemos un listado de aquellas competencias, aquellas características que la pequeña agricultura familiar debe tener en el proceso de innovación. Y hacemos una distinción de alrededor de 8 o 10 características.
y para cada una de ellas proponemos unos métodos, unas prácticas que nos parecen de la extensión agrícola, que nos parecen las más adecuadas para ese objetivo de cambio, de aprendizaje, de conocimiento. Y por lo tanto, les invitaría a conversar este tema, discutirlo, sí, y por favor, algunas de las cosas que planteo en esto, a lo mejor estoy equivocado y sería muy interesante que ustedes lo discutieran y tuvieran argumentos para fundar modificaciones si es el caso en lo que se está planteando. Déjenme terminar con un pensamiento final. Yo creo que en nuestro tiempo, quizás la palabra que mejor define el rol de quienes son personas que se desempeñan como extensionistas es el de facilitar los procesos, facilitar los cambios, facilitar el desarrollo de la producción agrícola familiar. Pero eso lo tenemos que hacer dentro de una visión de sistema, una visión de redes de comunicación, valorando lo que son los conocimientos locales. Estar muy atentos a los adelantos de la ciencia, a los cambios en el mercado. La verdad que es un trabajo muy dinámico y por lo tanto creo que todos los ejercicios en este y en los restantes manuales que estamos usando, o que ustedes usarán en este proceso de formación, en las competencias que se estiman más necesarias, es el tener presente esta visión articulada de estas cosas y particularmente la innovación, que insisto, como les decía al comienzo, que puede tener la imagen de un trabajo solitario, son trabajos sociales, trabajos donde todos tienen un papel que desempeñar y el extensionista tiene que prepararse, fortalecerse para ser de facilitador de los cambios del productor, pero también facilitador de cómo se relaciona con el sistema de innovación, con las redes de innovación, con los nuevos conocimientos y con sus grupos cercanos de productores para hacer del trabajo y del empeño asociado una manera de aumentar las innovaciones. Espero que lo que hemos escrito, lo que ustedes usarán, les sea de utilidad y muy abierto también a aprender de las reacciones de ustedes a la lectura y al trabajo, insisto, trabajo con el manual. Hay actividades, hay estudios de caso que comentar, hay tablas que analizar, figuras que tratar de entender, espíritu crítico, mirada crítica, creo que es muy conveniente. Que les vaya muy bien, que les sea de provecho lo que hemos preparado, por qué no decirlo con bastante cariño y esperanza que sea de utilidad para ustedes. Que les vaya muy bien.